Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días chicos, buenos días Carmen. Gracias Diego. Bien, muy bien. Gracias Rosa María. Bien chicos, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A la sesión que está programada para el día de hoy, que corresponde a la semana 17. Bueno, pues les comento que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, en su primera parte, porque el tema de por sí es bastante extenso, bastante denso, no es difícil, pero sí es bastante, tiene muchos tópicos por abordar, por llamarlo así, ¿no? Y por lo mismo que es bastante extenso, entonces se ha separado en 2 semanas, se ha dividido, digamos, el tema en 2 semanas, ¿no? Siendo el día de hoy una primera parte, parte uno de funciones, vamos a llamarle así, y queda claro entonces que la semana 18, que por cierto ya es la última semana de dictado de clases, donde hay teoría y ejercicios, correspondería a en este caso, funciones parte 2 sería, ¿no? Funciones parte 2, la semana número 18. Pues bien, ¿qué nos queda entonces hablar el día de hoy? Un poco de la definición de función, la idea intuitiva en realidad. Función es un término que nosotros lo empleamos, lo utilizamos muy a menudo, ¿no? Inclusive en el día a día utilizamos ese término. Está vinculado en realidad, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos depende de algunas otras variables, por llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ir a ver el clásico, el fin de semana está en función a, le ponemos, ¿no? Está en función a que me den permiso, en función a que salga del trabajo temprano, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno le pone, lo relaciona con algo, ¿no? Y es que en realidad una función es una relación, pues, ¿no? Por ejemplo, el área de un terreno, ¿no? Está en función a la longitud de su lado, por ejemplo, y ancho, ¿no? Cuanto más largo o mayor longitud tiene el largo y el ancho, hablamos de un área mayor, ¿no? El área es más grande en cuanto el largo y el ancho también sean más grandes. Y así, pues definitivamente se entiende teóricamente, aunque eso en determinado momento, pues disminuye, ¿no? Si hablamos del comportamiento, por ejemplo, de la edad con la talla de una persona, ¿no? Conforme van pasando los años, entonces va aumentando la talla de la persona, la estatura, ¿no? Hasta determinado tiempo también, porque después ya, precisamente por unos fenómeno natural, básicamente, ya va perdiendo estatura. Pero bueno, entonces podríamos decir que en determinado intervalo de tiempo, la la estatura de una persona está en función a la edad, por ejemplo, ¿no? Y así hay tantas cosas, por ejemplo, que ocurren, digamos, en el día a día, en la vida cotidiana, que lo podemos establecer así como que hay una relación entre esas variables, ¿no? Bien, entonces nosotros, en el nivel que nos encontramos, solo trabajaremos con funciones, en este caso, de una sola variable. Decimos una sola variable, pero en realidad hay dos. Hay dos variables, una que es dependiente y la otra que es independiente, ¿no? Como por ejemplo, eh, la longitud de una circunferencia. La longitud de una circunferencia, por ejemplo, la podemos relacionar con el radio. Cuanto más grande es el radio, hablamos de una circunferencia más grande y por lo tanto tendrá una mayor longitud, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que la longitud de la circunferencia está en función del radio. Cuanto más grande es el radio, va a ser una circunferencia más grande y por lo tanto tendrá una longitud mayor, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, claramente, todavía no estoy compartiendo, ahí claramente podemos darnos cuenta que hay dos variables. Una es la longitud de la circunferencia y otra es el radio. Hay dos variables ahí, ¿no? Pero en este caso queda claro que la longitud depende del radio. La longitud de la circunferencia depende del radio. Entonces, cuando decimos una sola variable,
hacemos referencia a la variable independiente nada más, ¿no? Que en este caso sería el radio. Pues el radio es la variable independiente, mientras que la longitud de la circunferencia sería la variable dependiente, porque esa depende del radio. Pues. Pero en matemáticas se acostumbra a decir esto, ¿no? ¿Cuántas variables tiene tu función? Una sola. Esa única variable que estás considerando hace referencia, hace alusión a la variable independiente, ¿no? Pero en la vida cotidiana, pues casi la mayoría de sucesos o fenómenos que ocurren son funciones de varias variables, pero eso no lo vamos a estudiar nosotros en este nivel, ¿no? Eso ya para los chicos que ya próximamente ingresen a la universidad, los primeros ciclos van a ver precisamente, tanto de ingeniería como de ciencias, van a ver pues funciones en varias variables, ¿no? Ya, entonces es en otro nivel, pero por lo menos nosotros vamos a trabajar con funciones de una sola variable, ¿no? Ahí vamos a definir qué cosa es una función, ¿no? Que por cierto es un conjunto de pares ordenados, pero que cumplen cierta condición que ahora lo vamos a mencionar ya en la parte de la PPT. Luego hablaremos de dos conjuntos que son inherentes. Cada vez que trabajemos con funciones hay dos conjuntos que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Hablamos del dominio y del rango de una función, que por cierto, esto se define y se puede calcular de dos formas. Uno es la forma analítica, obviamente que eso está sujeto pues, a trabajar con propiedades de los números reales, y la otra es la parte gráfica, como lo vamos a ver en su momento, ¿no? Con una gráfica, si tú encuentras la gráfica de la función, con esa gráfica tranquilamente podemos hallar el dominio y el rango. Luego hablaremos de las funciones elementales. ¿Quiénes son las funciones elementales ahí o quiénes están consideradas? Por ejemplo, podríamos considerar ahí, a ver, podríamos ser la función constante, la función identidad, la función valor absoluto, la función raíz cuadrada, la función lineal, la función cuadrática, la función polinomial, etcétera, etcétera. Son las llamadas funciones elementales, porque luego nosotros vamos a ver también una función exponencial, una función logarítmica, ¿no? Que por cierto esas funciones son importantísimas porque tienen, o sea, se modelan muchos fenómenos que ocurren en el día a día, ¿no? Pero eso lo dejamos ahí pendiente para la próxima semana. Nosotros en esta semana 17 trabajaremos solo las funciones elementales, las más sencillitas, por llamarlo así, ¿no? La lineal, la cuadrática, la cúbica, la identidad, la constante, valor absoluto, ¿no? La polinomial. ¿Ya? Entonces, sobre eso vamos a conversar en estas algo menos de 2 horas, que corresponde a funciones, parte 1. Ahora sí, vamos a compartir, chicos. Voy a compartir la diapositiva un ratito, por favor, para empezar ya a trabajar. Por acá vamos a compartir. Ponemos por acá. Ahí está. Fíjense, chicos, se puede ver, por favor, ¿podrían validar eso? Sí se ve, profesor. Bien, gracias. Esta función es parte 1, ¿no? Es lo que les había comentado. Y entonces empezamos acá. Primero dice, a modo de una introducción, dice, en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o una relación de dependencia. Entonces, efectivamente, ¿no? Como les comentaba, pues acá tenemos, ahí está, la longitud L de una circunferencia está relacionada con su radio. Hay una relación ahí en realidad, ¿no? En este caso tenemos que, bueno, sabemos por los conocimientos elementales de la geometría plana, que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r. 2pi, obviamente que es una constante, ese factor de color negro que aparece por ahí es una constante, ¿no? Lo que está variando en todo caso es el radio. Y en cuanto varía el radio, obviamente que varía en la longitud de la circunferencia. Como le decía, ¿no? Si el radio es más pequeño, hablamos de una circunferencia pequeñita. Pero si duplico el radio, ya estaríamos hablando de una circunferencia mayor y en consecuencia tendría pues una longitud mayor, pues es más grande la circunferencia, ¿no es cierto? Bueno, eso entonces lo podemos entender como una función que depende de R. Ese 2πr lo podemos entender como una función que depende de R, ¿no es cierto? Entonces significa que la longitud de la circunferencia depende del radio.
Ahí está, L depende de R, o también podríamos decir que L está en función de R, ¿no es cierto? Algo así podríamos decirlo, ¿no? Podría quedar acá que la longitud de la circunferencia depende del radio. Esto es 2pi por R. Siendo así, entonces aquí podríamos ya definir las variables. Hay dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente. La independiente es el radio y la dependiente es la longitud de la circunferencia. Obviamente porque la longitud depende del radio. Por eso se llaman variable dependiente. La longitud de la circunferencia depende del radio, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahora sí corresponde dar la definición formal de función, ¿no? Una función, ante todo, es un conjunto de pares ordenados. Es un conjunto de pares ordenados. Para que podamos hablar de función, tiene que haber un conjunto de partida y un conjunto de llegada. El conjunto A y el conjunto B. Y tiene que haber una regla o una correspondencia, ¿no? ¿Qué cosa es una función? Bueno, es una regla de correspondencia, entonces, donde a cada elemento del conjunto de partida le hace corresponder o le asigna un único elemento del conjunto de llegada, el conjunto B. Obviamente, mediante esa regla de correspondencia, ¿no? A cada elemento del conjunto de partida le corresponde a lo más un único elemento del conjunto de llegada. En el esquema de los diagramas de B, entonces acá tenemos bien el conjunto de partida y también el conjunto de llegada. A es nuestro conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Tenemos ahí una regla de correspondencia F. Para que sea función, significa que a cada elemento, o sea, en este caso X es un elemento del conjunto A, como se puede ver ahí, mediante la regla de correspondencia le asigna un único elemento del conjunto de llegada, un i, por ejemplo, donde ese i en buena cuenta viene a ser la imagen de x. Y viene a ser la imagen de x mediante la función f. Ahí está. Si lo vemos con números acá, sería pues, por ejemplo, 2, le aplico la regla de correspondencia, por ejemplo, lo lleva a 4, por ejemplo. ¿Quién es 4? 4 es la imagen de 2 mediante la función f. Entonces sería 4, sería f2, ¿no? 4 es la imagen, un poco para situarnos en esto, si 4 es la imagen, 2 se le conoce como preimagen, ¿no? Lo mismo acá, si tenemos 3, mediante la regla, lo llevamos por acá, digamos 9. ¿Qué cosa es 9? La imagen de 3, mediante la función f. Entonces, 9 vendría a ser pues f evaluado en 3. Escribiéndolo como intervalo, pero como pares ordenados sería pues el par 2,4, ¿no es cierto? El par 3,9 y así sucesivamente, ¿no? Ahí también tendríamos otro par x, y. Porque como repito, si es función, es un conjunto de pares ordenados. Para esa gráfica que está ahí, entonces diríamos, esta función f está formada por los siguientes pares ordenados. 2,4. Cada flecha, por llamarlo así, vamos a suponer que son flechas. Cada flecha en realidad está representando un par ordenado. El par 2,4, el par x, y, el par 3,9. Y decir, por ejemplo, que entonces si yo digo que el par 2,4 pertenece a la función, pertenece a f, eso es equivalente a que yo diga o lo escriba de la siguiente manera, que f evaluado en 2 es igual a 4. Dicho en otros términos, 4 es la imagen de 2 mediante la función f, ¿no? Análogamente con el par 3,9. Decir que el 3,9 pertenece a f, ¿qué significa? Que f evaluado en 3 me da 9. Bien. Entonces tenemos acá, ¿no? Esta es la notación para indicar que la función f está definida del conjunto A hacia el conjunto B. Así se lee, ¿no? La función f está definida de A en B, o del conjunto A hacia el conjunto B. Bien, acá tenemos entonces un elemento, un conjunto que está dentro del conjunto de partida, llamado dominio,
luego vamos a definirlo. Y por acá también en el conjunto de llegada tenemos otro conjunto, ese conjunto verde llamado rango. Definamos cada uno de estos conjuntos, tanto el turquesa como el verde. Y ahí está, ¿no? El dominio de la función. Siempre que hablemos de funciones, siempre aparecerá, estos dos conjuntos, tanto dominio como rango. Son importantes. En todo caso, una función, un conjunto que es sumamente importante es el dominio. ¿Qué cosa es el dominio? El dominio de una función es el conjunto de todos los elementos que están en el conjunto de partida, en el conjunto A, tales que existe y es único. Este simbolito que está por acá es existe, y si le agrego a modo de signo de admiración, me está diciendo que existe y es único. Existe y es único un i en el conjunto de llegada B, tal que el x, y pertenece a la función. Eso es en lenguaje matemático, ¿no? Entonces acá lo que tendríamos que entender es que si yo tengo la función expresada como un conjunto de pares ordenados, el dominio está formado simplemente por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Porque, como repito, toda función es un conjunto de pares ordenados. ¿Ya? Entonces el dominio simplemente lo entiendo así. Si es que tenemos los pares ordenados, simplemente seleccionamos las primeras componentes, la agrupamos y ese es el dominio. Mientras que el rango está por acá. El rango es el conjunto de los f de x o de y, los f de x en adelante es y, de los y que están en el conjunto de llegada, tal que los x pertenecen al dominio. A menudo se trabaja con las variables x e y, ¿no? Es muy frecuente trabajar con las variables x e y. Entonces, por ejemplo, acá lo denota así: x es la variable independiente, mientras que y es la variable dependiente, ¿no? Pero bueno, ahí es un tema irrelevante, pues, porque todos tranquilamente podemos cambiar de letras, pero hay que tener claridad para poder establecer quién es mi variable independiente o dependiente. Por ejemplo, los economistas, ¿no? Es muy común trabajar con y, y está en función de x. Esto es lo convencional, ¿no? Este es lo convencional, y x. Pero los economistas trabajan, por ejemplo, con P y Q. P, y en lugar de x le ponen Q, porque ellos trabajan, por ejemplo, con precio y función, precio y cantidad, por ejemplo, ¿no? El precio está en función de la cantidad, dice. P es precio, Q es cantidad. Entonces ahí lo que están haciendo es, bueno, una analogía, ¿no? El X es reemplazado por Q y el Y es reemplazado por P. Significa entonces que cuando van a ver sus diagramas, ellos no trabajan con el plano XY, ¿no? XY, sino trabajan con el QP. Q cantidad y P es precio. Y todo su análisis lo desarrollan en el primer cuadrante, pues, ¿no? Porque las cantidades tienen que ser positivas, ¿no? Pero ya ese es básicamente el enfoque que se le da a ellos, dependiendo, ¿no? del ámbito de estudio. Pero lo que queda claro es que aquí en lugar de I le puedo poner R si quieres, no pasa nada, ¿no? Y en lugar de X le puedo poner S. Entonces no tenemos por qué esperar siempre que sea la variable X e Y. Lo importante es identificar el comportamiento de mis variables, quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Si tenemos este modelo acá, este esquema M es igual a F de N, queda claro que N es la variable independiente, mientras que M es la variable dependiente, porque M depende de N. M está en función de N, ¿no? Entonces ahí están las variables. Pues bien, ¿quién determina el dominio? Para no decir siempre las X, porque puede ser que la función no dependa de X, entonces mejor diríamos, el dominio está determinado por los valores que toma la variable independiente. Por ejemplo, puede ser X, puede ser Q en esta función, puede ser S o puede ser N. El dominio lo determina la variable independiente, mientras que el rango lo determina la variable dependiente. El rango es I, o en este caso sería P, por acá sería R, o acá los valores que toma M, ¿no? Mejor acostumbrémonos a decir así, porque
Como repito, no siempre, pues vamos a trabajar con las variables X e Y, que es muy a menudo, ¿no? Es una situación muy estandarizada, pero no siempre, pues, ¿no? En los modelos muchas veces a veces se trabajan con otras variables. Pero en cuanto yo lo tenga claro, entonces ya el dominio, la variable independiente. El rango, la variable dependiente. Acá tenemos un primer ejemplo, ejemplo número 1. Ahí tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Obviamente que esas flechas están representando pares ordenados. Ahí la flecha azul sería el par 2,15. La flecha verde sería el par 3,9 y la flecha marrón el par 8,18, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados, que por cierto está cumpliendo la definición o la noción que hemos dado de funciones, ¿no? Donde dice que a cada elemento del conjunto de partida, al 2, por ejemplo, le corresponde o le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Al 2 le corresponde el 15, nada más. Al 3, el 9. Al 8, el 18, ¿no? Entonces, a cada elemento que he tomado de A, le corresponde un único elemento, a lo más dice, ¿no? A lo más un único elemento del conjunto de llegada. Al 2, el 15, se acabó. Al 3, el 9. Y al 8, 18. Entonces, del diagrama se observa que F es este conjunto de los siguientes pares ordenados. 2,15, el par azul, por llamarlo así, asociándolo, ¿no? La flecha con el par. El par verde, 3,9, y el par marrón, 8,18. Entonces, así definido, F es una función. F es una función, porque está cumpliendo, ¿no? Recuerden la definición, a cada elemento del conjunto de partida, del conjunto A, le corresponde a lo más un único elemento del conjunto de llegada. El dominio, como le decía, es fácil, pues cuando me dan la función expresada así como un conjunto de pares ordenados, allá el dominio es lo más fácil que existe, ¿no? Simplemente selecciono las primeras componentes de los pares ordenados, en este caso sería 2, 3 y 8. El dominio es 2, 3 y 8. Mientras que el rango sería pues 9, 15 y 18. El rango de la función. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Todo bien, profe. Bien, entonces vamos al ejemplo número 2. Dice, acá también me dan un conjunto de pares ordenados. Mira, el par 5,7, el par 3,9 y el par 5,10. No puedo precisar si es función o no, habría que analizarlo. Simplemente ahí me dan un conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? Es un conjunto de pares ordenados. Entonces veamos por acá. Vamos a ver si este conjunto representa a una función. En principio, si lo quisiéramos ver acá a través de diagramas, vamos a poner acá el conjunto A y por acá el conjunto B. Acá está en este caso, regla o correspondencia G. Acá tendríamos entonces 3, por ejemplo. Acá tendríamos 5, ¿no? Por acá tenemos entonces, a ver, vamos a ver acá. 9 le ponemos acá. Acá le ponemos 7 y acá 10. Vamos a identificarlo acá, a ver. El primero, verde, 3,9. Este parve. Lo asocio con flechas, 3,9. Luego por acá tenemos 5,7. El segundo par turquesa, 5,7 sería este de acá. Y luego tendríamos el par de color negro, 5,10, este de acá. Miren, ahí está. Pregunto, ¿G es función? ¿Es un conjunto de pares ordenados? Sí, hay 3 pares ordenados ahí, ya vi. Pero no todo conjunto de pares ordenados es una función. Por ejemplo, acá tenemos ese conjunto G formado por 3 pares ordenados y yo pregunto, ¿es función o no? ¿Qué dice la definición? Dice, a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder a lo más un elemento del conjunto de llegada. Así decía la definición, ¿no? Y me doy cuenta, por ejemplo, que al 3 sí le corresponde un único elemento, que es el 9. Pero al 5 le está correspondiendo 2 elementos, el 7 y el 10.
Eso implica, pues, que G, así definido, no es función. Porque la noción decía bien claro, ¿no? A cada elemento del conjunto de partida, es decir, tanto al 3 como al 5, le debe corresponder exactamente un único elemento del conjunto de llegada. Y ahí podemos darnos cuenta que no se está cumpliendo, por lo menos en cuanto al 5, ¿no? Eso es lo que dice por acá. En este caso, G no es función, ¿ya? Pues la preimagen 5 tiene dos imágenes, que son el 7 y el 10. Al 7 y al 10. Entonces no es función, pues definitivamente, ¿no? Como se puede ver ahí. Y eso se refuerza, se plasma en la llamada prueba de la recta vertical, ¿no? Algunos le llaman como la definición geométrica también de funciones. Acá damos dos gráficas, figura 1 y figura 2, por ejemplo, y a veces se pregunta, pues dadas las siguientes gráficas, averiguar cuál de ellas corresponden a la gráfica de una función. Y es una manera muy rápida de ver esto, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahí? Como su nombre dice, prueba de la recta vertical. Trazamos rectas verticales o paralelas al eje Y, ¿no? Y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. Para que sea o para que corresponda a la gráfica de una función, deben cortar a la gráfica en un solo punto. Acá está. Ahí está, ¿no? Ahí tracé recta vertical, una recta paralela al eje y cortó en dos puntos. Por lo tanto, eso ya no es función. Para que sea función, debe cortar a lo más en un solo punto. Entonces, esto no corresponde a la gráfica de una función. Sin embargo, en la figura 2, la figura que está al lado derecho, por donde yo trace rectas verticales, independientemente de dónde las trace, siempre va a cortar a la gráfica en un solo punto. Sí es la gráfica de la función. Sí corresponde a la gráfica de la función, ¿no? Bien. Profesor, ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, chicos? ¿podría colocar la diapositiva anterior? Perdón, perdón. ¿Podría colocar la diapositiva anterior? ¿Cómo no? Claro. A ver, ahí viene, por favor. Un ratito. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ese era. Gracias. Bien, bien. Entonces, esto se refuerza, esto de la prueba de alta vertical es una consecuencia de la definición. Por ejemplo, acá, ¿no? Decíamos, vamos a suponer que este de acá, el primer punto tiene coordenadas abscisa 5, por ejemplo, y ordenada, para seguir con el ejemplo anterior, 7. Entonces, el punto rojo tendría coordenadas 5,7, por ejemplo. Y el puntito que está arriba, el otro punto rojo, vamos a ponerle acá, este 10, sería el par 5,10, ¿no es cierto? 5,10. Entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Se logra ver, ahí hay dos pares ordenados con una misma primera componente, pero sin embargo las segundas componentes son diferentes. Y decía que a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Y al 5 le está correspondiendo 7 y 10. Por eso precisamente no es una función, pues, ¿no? Lo que se lleva a trabajar geométricamente, es decir, si yo trazo una recta vertical, esa recta tiene que cortar a lo más en un solo punto. Bien, sigamos. Si tienen preguntas, me pasan la voz, por favor, chicos. A ver, ¿dónde estamos por acá? Un ejemplo 3. Esto, por ejemplo, tiene que ver acá con el hecho de hallar el dominio y rango. Es algo muy común en estas 2 semanas, semana 17 y 18, siempre vamos a trabajar con dominio y rango. Pero básicamente dominio, la parte más importante, es como así el terreno donde vamos a pisar, ¿no? Es importante que cuando trabajemos con funciones veamos pues el dominio, porque básicamente va a ser un reconocimiento del terreno donde nosotros vamos a trabajar. Es algo así como en el argot futbolístico, ¿no? Cuando, bueno, la selección juega de visitante, días previos tiene que ir a reconocer el terreno donde va a disputar el encuentro, es el día decisivo, ¿no? Va a ser un reconocimiento de terreno. Acá también voy a trabajar con funciones, entonces tengo que saber realmente sobre qué valores de X puedo trabajar, y eso tiene que ver con el dominio. ¿Mm? Pues bien,
Entonces, no hay que perder de vista que nosotros estamos arrastrando esta notación, que I es igual a f de x, ¿no? I es igual a f de x, siendo x la llamada variable independiente, mientras que el I es la variable dependiente, ¿no? Ahí estamos. Entonces, me piden allá el dominio y rango. ¿Quién determina el dominio? La variable independiente, en este caso x. Es decir, el dominio está formado por los valores que toma x de tal manera que la función esté bien definida. Entendamos que estamos trabajando con funciones reales de variable real. Entonces, ¿cuál es la regla práctica para el dominio? Si bien es cierto, el dominio en este caso lo determina x, ¿cuál es la regla práctica que debemos seguir? Dice, despeja y en términos de x o en función de x, que por lo general en este nivel siempre lo vas a encontrar despejado. No tiene necesidad, pero si no lo tuviera, hay que despejarlo y en función de x. Acá ya lo tiene, miran, porque te dan y, ahí te lo dan, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de menos 2x más 6. Ese es y. Más 1, ya está despejado ahí, ¿no? Ya está despejado ahí. Regla para ir al dominio, despeja y en función de x. Y luego analiza los valores que debe tomar x para que esa función esté bien definida. Por lo menos estamos trabajando con funciones en R. Entonces yo me pregunto, una vez que está despejado, yo me pregunto, entonces, ¿qué valores debe tomar x para que esa función esté bien definida? Cuidado, acá hay una raíz cuadrada. Entonces, esta nube negra, ¿cómo tendría que ser? Habida cuenta que estamos trabajando en R. ¿Cómo tienes esta nube negra? Mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero, ¿no? Ahí está. Para calcular el dominio, despeje y en función de x. Ya está despejado. Entonces analizo los valores de x. Entonces, de frente me voy a atacar esa nube. ¿Cómo? Porque acá no hay x, mira. Acá no hay x. No tengo por qué analizarlo ahí, ¿no? Pero dentro de la raíz sí. Bueno, como dijo su compañero, esa nube negro tiene que ser sí o sí mayor o igual que cero. Aquí está. Menos 2x más 6 tiene que ser mayor o igual que cero. Claro, que el problema cambiaría, por ejemplo, ¿y cómo sería si eso hubiera aparecido abajo, por ejemplo? Hubiera sido así, por ejemplo. ¿También diría que tiene que ser mayor o igual que cero? Diferente de cero. Claro. Ahí puede ser positivo nomás, ¿no? ¿No es cierto? Cuidado. No sería, digamos, una buena respuesta que digamos que sea diferente de cero, porque al ser diferente de cero estaríamos aceptando que puede ser negativo, ¿no? Diferente de cero significa que es mayor que cero o puede ser menor que cero. Entonces, ¿qué debe ocurrir en realidad? Que sea mayor. Mayor, ¿no es cierto? Esto tiene que ser, esta nube tiene que ser estrictamente mayor que cero. Ya no mayor o igual, porque está en el denominador. Obviamente que no puede ser negativo porque la raíz cuadrada de un número negativo no está definida en los reales. Entonces, estrictamente mayor. Va a depender mucho, ¿no? Pero en síntesis, para allá el dominio despejas y en función de x y analices con cuidado. Con cuidado. Bien. Bueno, ya, entonces acá ya es un tema de resolver esa inecuación. Pasamos las x a un lado, despejamos x y nos va a quedar lo siguiente por acá. Vamos a ver por acá, un ratito. Vamos a ver por acá. Ya arreglando esto, nos queda que x es menor o igual que 3. Escribiendo como intervalo, sería de 3 hacia la izquierda. De 3, incluido 3 hacia la izquierda, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces sería el dominio, sería el intervalo que viene desde menos infinito hasta 3 cerrado. Ahí está el dominio. De menos infinito hasta 3 cerrado. Bueno, ahí está el dominio, ya lo has calculado. Esa es la regla práctica que debes tener en cuenta. Recuerda siempre, para ir al dominio, despejamos y en función de x y analizamos esta última variable. Analizamos x. ¿Ya? Para ir al rango, en este caso, en cuanto ya tenemos el dominio, a partir del dominio que está encontrado o está hallado, ya empezamos a construir tomando en cuenta pues, las propiedades de los números reales. 2. Hallemos el rango de f. Como ya sabemos el dominio, ya lo hemos calculado, a partir de ese dominio encontrado vamos a ir construyendo paso a paso, con mucho cuidado, respetando las propiedades de los números reales. Por ejemplo, ya sabemos que x tiene que ser menor o igual que 3. Ahí está el dominio. Multiplico por menos 2 para ir construyendo f de x, o y, como quieran llamarle, ¿no? Recuerda que f de x es igual a y. Acá está, ¿ves? F de x es igual a y. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces multiplico por menos 2 para ir construyendo. Multiplico por menos 2, obviamente hay que cambiar la desigualdad. Como repito, hay que tener en cuenta las propiedades.
¿Qué más tenemos acá? Súmale 6. Sumo 6. Ahí está, mira. En el segundo miembro de la desigualdad te queda 0, obviamente, porque menos 6 más 6 es 0. Entonces, como es positivo, tomo raíz cuadrada a ambos lados, porque quiero llegar a f de x, o y, como quiera llamarle. Tomo raíz cuadrada, no pasa nada, y finalmente sumo 1. Entonces, lo que está en el primer miembro de desigualdad, esto de acá ya es f de x, mira, esto de acá ya es f de x, o y, como quiera llamarle. Y mayor o igual que 1. Entonces ya hemos encontrado la variación de y, que por cierto, eso determina el rango, pues, ¿no? Escrito como intervalo sería de 1 cerrado hacia más infinito, ¿no? Pues bien, entonces esa es un poco la idea que se tiene que manejar para encontrar el dominio y rango. Cuando tienes el dominio, a partir del dominio vas construyendo el f de x o el y. Acá está, ¿no? De 1 cerrado hacia más infinito, en cuanto entonces podríamos decir que el rango de la función es el intervalo cerrado en 1 y que va hacia más infinito. Es una forma, esa es la forma analítica, ¿no? Esa es la forma analítica para el dominio y el rango. La otra forma es la forma gráfica. Eso lo puedo hacer en cuanto tenga la gráfica de la función, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, me dicen, ejemplo número 4, determine el dominio y el rango de esa función, cuya gráfica está dada ahí. Acá me dan la gráfica, ¿ya? No dan la regla de correspondencia, te das cuenta, y no está dada la regla de correspondencia. Lo que aparece ahí es la gráfica de la función, pero cuando tienen la gráfica es bien fácil. Lo que tengo que tener claro es que el dominio lo determina X en este caso. Y el rango, la sí. Entonces, simplemente hay que trabajar acá con la gráfica, reflejando o proyectando la gráfica de la función sobre el eje X para allá el dominio y reflejo o proyecto sobre el eje Y para allá el rango. Fíjense acá. Con rojo lo voy a trabajar. Voy a proyectar la gráfica respecto al eje X. Acá es un extremo abierto, entonces cuando tú proyectas por acá, hay que tener un poquito de agudeza visual. Esto caería acá. Voy a exagerar un poquito abierto. Este otro punto, cuando cae, proyectas, reflejas sobre el eje X, aquí sí quedaría cerrado, ¿no? Este puntito de acá. Después, todos los puntos, imagínate que todos estos puntos van a caer por acá, imaginariamente, ¿no? Todos los puntos de la gráfica, todos van a caer por acá, se van a proyectar sobre el eje X, todos, todos. Y al hacer eso, te va a caer acá, ¿no? Esto de acá sería. Ese sería el dominio, entonces. Conclusión, el dominio es el intervalo que va desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Ese sería el dominio, ¿no? Reflejar, proyectar toda la gráfica o la gráfica de la función sobre el eje X. Entonces el dominio sería el intervalo que va de 1 hasta 5, abierto en 1, cerrado en 5. Es en cuanto al dominio. Y para el rango lo que hay que hacer es ahora lo contrario. Para el rango debo proyectar la gráfica, pero ahora sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Entonces acá tendríamos esto. Vamos a ponerle verde acá, ¿eh? Nuevamente este puntito que está acá, lo proyecto y aquí quedaría abierto, ¿eh? Exagerando un poquito. Este puntito que está por acá, también al proyectarlo, cae por acá, ¿no? Ahí está. Vamos a exagerar un poquito. Ahí está. Después todos los puntos que van a proyectarse, este imaginariamente viene por acá, este punto de la gráfica lo proyectas, este punto lo proyectas y así sucesivamente. Entonces va a quedar esta parte de acá. Esta partita de acá. Entonces ahí, el rango se puede dar cuenta uno que es el intervalo que va desde 2 hasta 5 cerrado. Ese sería el rango, ¿no? Ahí lo vamos a ver ustedes al momento que lo presenten. El dominio es el intervalo que va de 1 a 5, que está con rojo, y el rango aparece con verde, de 2 a 5, abierto en 2, cerrado en 5. Ahí está. Esas son las dos formas que tenemos para hallar el dominio y rango, ¿no? La forma analítica, lo que hemos visto en el ejemplo 3, y la forma gráfica, que en el ejemplo número 4. Acá tenemos un ejemplo 5, dice, si g de x está definido por x al cubo más b, determina el dominio de g y el rango de g.
hallamos dominio de G y rango de G. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí para ser un poquito más precisos y evitar las suspicacias, yo creo que deberían haber puesto un puntito cerrado acá para indicar que también está ahí el extremo ahí mejor. Para en un examen de admisión hay que ser más precisos para evitar las preguntas, ¿no? Que puedan hacer los estudiantes. ¿Es cerrado o abierto? Mejor lo cerramos acá. Y por acá también tendríamos otro puntito, de repente este de acá, ¿no? Este puntito azul que está indicando a qué pertenece la gráfica. Vamos a suponer que sea así. Entonces tenemos g de x, está definida es una función porque si trazamos rectas verticales, las rectas cortan a la gráfica en un solo punto, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Imaginariamente trazo rápidamente rectas verticales y se da el caso de que corten en un solo punto. Entonces, dada la función g de x, x al cubo más b. Calcule el dominio de g y el rango de g. A simple vista, ¿cuál sería el dominio y el rango, chicos? Creo que se puede calcular ahí. No dando la respuesta, pero por lo menos un adelanto, un anticipo. ¿Cuál sería el dominio de la función g en este caso, chicos? ¿Alguien lo quiere comentar, por favor? Desde -2 hasta A. Así es el intervalo cerrado que va desde -2 hasta A. Entonces me estaría faltando hallar A, ojo A. ¿Y el rango? Desde C hasta 5. Desde C hasta 5. Entonces, para dar respuesta a la pregunta que se nos hace, faltaría hallar A y C. Hallando A y C, liquido el problema. ¿No es cierto? Ya, listo. Entonces vamos a hallar A y C. Primero hay que tener en cuenta que la función no la tenemos todavía, ¿eh? La función no la tenemos. Falta hallar B. ¿Cómo podríamos hallar B? Ah, con ese puntito turquesa. El punto 1, -2 es lo que yo le decía acá, ¿no? Ese es lo que tendríamos acá, un ratito. Yo digo acá, por ejemplo, el punto 1, -2, ese punto turquesa, pertenece a la gráfica de la función, pertenece a G. ¿Pero qué significa que pertenezca? Bueno, que G evaluado en 1 es igual a -2. G evaluado en 1 es igual a -2. Lo puedo poner a la derecha o si no a la izquierda, como quieras. G evaluado en 1 es -2. Ahí está. ¿Pero quién es G de 1? Voy arriba a la definición. Simplemente en lugar de X ponemos 1. Entonces, en lugar de X acá, en la definición ponemos 1. Entonces sería 1 al cubo, porque X vale 1, más B. Bueno, 1 al cubo es 1. Paso a restar ahí y te queda -2 menos 1 sería B igual a -3. Mira acá. B es igual a -3. Ya tenemos el valor de B y por lo tanto ya tendríamos G de X. En la parte inferior, bueno, voy a borrar esto. Es lo mismo que yo he hecho ahí, pero voy a borrar esto para encontrar B. ¿A qué hemos encontrado B? Ahí está. B es igual a -3. Conociendo B, ya encuentro la función G. ¿Eh? Ahora sí, ahí está en el rectángulo lila, ¿ven? La función G sería X al cubo menos 3. Ahora sí ya tengo la función G. Pero a mí me interesaba hallar A y C. A y C. Entonces, trabajamos con este puntito que está acá, pues, este puntito, ¿no? Este punto. ¿Qué punto es? El punto A,5. Es el par A,5. ¿Qué diríamos ahí? Que G de A es 5. Porque el par que está arribita es el par A,5. Nuevamente hago el mismo análisis, pertenece a G. ¿Qué significa eso? Que G evaluado en A es igual a 5. Eso es lo que hago. Para llegar a A. ¿Pero quién es G de A? Ah, bueno, reemplazo arriba, pues en lugar de que ponemos A sería A al cubo más B, pero B cuánto vale. Bueno, acá mejor, ¿no? Acá en lila sería A al cubo menos 3. De ahí sale que A al cubo es 8, por lo tanto A tiene que ser 2. A ya lo conozco. A lo conozco.
A vale 2. Haces el mismo análisis ahora, pero para el par que está en la parte inferior, el otro puntito extremo. El otro punto extremo. El otro punto extremo es el par menos 2, C. Menos 2, C. Estoy hablando de este puntito que está por acá en la parte inferior. Menos 2, C. ¿Qué significa eso? Que G evaluado en menos 2, S. G evaluado en menos 2, G evaluado en menos 2, S. Pero aquí en G de menos 2, reemplazo en el lila, sería pues menos 2 elevado al cubo menos 3. Menos 2 al cubo es menos 8, menos 8 menos 3, menos 11. C vale menos 11. Entonces ya tenemos A, que ya lo borré, y C que vale menos 11. Con eso es la respuesta al problema, ¿no? Voy a borrar por acá. Y ahí ya encuentras tanto el dominio como el rango, pues, ¿no? A ver, un ratito, chicos, acá. Ahí está, para hallar el A vale 2. Entonces el dominio sería de menos 2 a 2. Y el rango, en este caso, es C vale menos 11. Eso significaría que el rango va desde menos 11 cerrado hasta 5 cerrado. Ahí está. Dominio y rango. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, chicos? Si tuvieran, por favor. Al parecer no hay, ¿verdad? Todo bien, profe. Bien, vamos entonces a continuar. Y acá tenemos un primer ejercicio, ¿no? Que habla precisamente de la gráfica de una función. Me dan la gráfica de una función. Dice, en la figura se muestra la gráfica de una función f, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. En versión agrandada, con un zoom. Ahí hay que ser un poquito más precisos, digamos, para un examen de emisión, para evitar un poquito las preguntas. Entonces esto yo le pondría una cabeza de flecha ahí, para indicar que eso continúa, ¿no? Para indicar eso, ¿no? Puede preguntar, ahí termina la gráfica, entonces obviamente que va a generar muchas preguntas a los estudiantes. Pero acá este problema dice acá lo siguiente, o trata de decir que esto continúa. Y le pongo una cabeza de flecha acá. Ya. Tenemos la gráfica. Proposición 1, el dominio. Vamos a ver si el dominio es eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿El dominio será lo que está ahí? ¿Es verdadero o falso? Bueno, esto se conoce como una función por partes, por tramos, por trozos. Algunos también la conocen así, ¿no? Una función por tramos, por partes. Entonces, veamos, ¿qué hacemos? Para ir al dominio, ¿qué hacíamos? Ya hemos visto un ejemplito así, pero con otra gráfica, obviamente, ¿no? Simplemente reflejamos o proyectamos sobre el eje X. Vamos por partes primero. Vamos por partes, ¿sí? Primero vamos a proyectar esta parte de acá, esta parte turquesa. Esta parte turquesa la vamos a proyectar imaginariamente, hay que hacer uso de la imaginación acá, sobre el eje X. Esa parte turquesa que he subrayado ahí, la voy a proyectar sobre el eje X, porque quiero calcular el dominio, ¿no? Pues proyecto sobre el eje X. Entonces, nos damos cuenta acá de lo siguiente, pues miren, este puntito acá, lo proyecto, cae por acá, ¿no es cierto? Cae por acá, aquí va a caer en 2, ahí está. Ahí está. Después todo esto cae, ¿ah? A ver, ¿dónde está? No se me pierde el curso. Ya, todo esto cae. Toda esta gráfica cae. Todo cae. Todo cae sobre el eje X. Y acá también, ¿no? Cae sobre el eje X, cae sobre el eje X, y así. Entonces va a quedar toda esta parte de acá. Rayando bien esto. Sería esta parte de acá. Esto se prolonga, ¿no? Porque todo esto va a caer. Todo esto cae por acá al eje X, todo esto cae al eje X, todo esto cae al eje X, y así sucesivamente, ¿no?
todo se va a proyectar sobre el eje X. Ya. Entonces, esa primera parte se ha proyectado. Y hasta ahí, proyectado. Entonces, ahora la otra parte. Es una primera parte. La otra parte le voy a poner acá con rojo para indicarlo. Esta parte de acá ahora, miren, esta parte ahora hay que proyectarla. Esto que estoy cerrando en rojo. Toda esa parte ahora también hay que proyectarla sobre el eje X. Bien, proyectándola sobre el eje X. A ver, ¿qué vamos a tener acá? Ojo, ¿ah? Imagínate acá, este puntito de acá, al proyectarlo va a ser abierto. Va a quedar abierto, ¿cierto? Entonces, cuando lo proyecto, vamos a que yo no lo voy a proyectar sobre el eje X, sino se va a montar ahí. Un poquito más arriba lo hacen. Imaginariamente lo proyecto, o si no más abajo, acá, digamos. Para no ponerlo en un eje X, si no va a montar ahí. Cae así. Y todo lo demás, esto cae sobre el eje X, esto cae sobre el eje X, cae sobre el eje X, y así, ¿no? Todo esto cae sobre el eje X. Todo va a caer sobre el eje X. Obviamente que este que es abierto, caería por acá también abierto, ¿no? Mucho cuidado acá, ve. Esto de acá. Cae sobre el eje X, pero no quiero ponerlo ahí, sino más abajito, acá. Este puntito que está por acá en el extremo, está cerrado, caería como cerrado también acá, pues, ¿no? Ahí está cerrado. Acá va a quedar cerrado. En realidad cae sobre el eje X, pero lo estoy poniendo más abajito. La gráfica sería algo así, ¿no? Ajá, este de acá. Está así sería. Entonces, en buena cuenta, el dominio viene a ser la unión de los dominios, chicos. El dominio turquesa con el dominio rojo. Hay que unir esos dominios. Y al unir los dominios, ¿qué nos quedaría? ¿Alguien me podría decir, por favor? Unimos el dominio turquesa con el dominio rojo. ¿Cuál sería el dominio ahí, chicos? Desde menos infinito hasta 7 cerrado. ¿Todo? Menos el 2 y el 6. El 2 y el 6, seguro. O sea, la proposición que me dan ahí es verdadera. Profe, y cuando es esa parte no la entendí. Cuando es abierto y cerrado en el 2, ¿cómo sería? Ah, ahí está, ahí genera preocupación. Claro, como es unión, por eso lo he puesto separado, es como que lo chanca, ¿no? Ojo, por eso, que inicialmente está abierto, el rojo está abierto, miren acá, el rojo está abierto, ¿no es cierto? Pero como lo vas a unir, viene el turquesa y lo llena ahí, pues. Ahí está. Entonces, como es unión, vas a juntar. Entonces, el rojito que está abierto ahí viene el turquesa y ¡pum!, lo tapa y lo cubre. Por lo tanto, el dominio viene a ser el intervalo que viene desde menos infinito hasta 7 cerrado, pero quitándole 6. El 2 no es abierto. ¿Por qué? Porque en el intervalo rojo sí está abierto, pero en el intervalo turquesa es cerrado y el cerrado lo tapa ahí, pues, porque lo vas a unir. Estás uniendo. Entonces el turquesa tapa al extremo rojo que está ahí. Entonces la primera proposición es falsa, ¿no? Esto es lo correcto. El 6 si no lo tapa, pues abierto ahí, ¿no? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profesor. Claro, ahí genera alguna confusión al estudiante, pero como es unión, entonces lo estás juntando, lo está tapando ahí en algún momento, ¿no? No lo cubre. A ver, vamos a ver acá. Eso es en cuanto al dominio. Entonces, la primera proposición es falsa. La segunda, me hablan del rango. ¿Cuál sería el rango, chicos? Voy a borrar esto ya, porque para el rango sí tengo que reflejar respecto al eje Y. Lo mismo, ¿no? Recuerda entonces que esto de acá, para ser más preciso, tendría que haber sido una cabeza de flecha acá para indicar que esto continúa por acá. Lo mismo, ahora vas a reflejarlo, pero respecto al eje Y.
Lo mismo hacemos acá, miren, ¿eh? Aquí es primero por partes, turquesa. Esta parte turquesa, por partes vamos. Proyéctalo sobre el eje Y. La parte turquesa. Entonces sería acá, pues, este puntito se proyecta y cae acá. Ahí cae. Ahí cae. Todo lo demás, esto cae, proyéctalo, todos estos puntitos, supuestamente todo esto de acá también van a proyectarse sobre el eje Y, porque quiere decir el rango, todo esto se proyecta sobre el eje Y. Entonces, lo que va a quedar es todo esto, ¿no? Se entiende que esto continúa por acá, se entiende que esto va. Entonces, en esa parte, el rango sería todo esto de acá. Desde el punto 6, sí, cae hacia menos de infinito. Ahí está. Todo esto va a caer, pues todo esto de acá va a caer. Así. ¿No es cierto? ¿Es verdad, chicos? Profe, y en caso del 3, 3, ¿dónde está el 3? El 3 es un puntito que está acá, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a borrar esto. Vamos a ver. Por ahí genera preocupación que pase en el caso del 3. Voy a borrar esto para que se pueda ver ahí. Todo lo demás caen puntos ahí. En el 3 no hay problema porque está interceptando ahí, ¿no? Ahí vamos a ver acá. En el caso, ¿dónde está la pluma? Acá está. En el caso del 3 está ahí pasando, precisamente. No tengo necesidad de proyectarlo porque está pasando por ahí, ¿no? Ahí no lo proyecto. Proyecto todos los que están fuera del eje Y. Todos los que están fuera del eje Y los proyecto. Todos los voy proyectando. El 3 no tengo necesidad de proyectarlo porque está ahí, precisamente, ¿no? ¿Correcto? sí. Profe, y también en el caso de donde está abierto entre 2 y 1, ¿eso se proyecta o no? Entre 2 y 1. En el El eje X2, X, X2, Y1. X2 y 1. Ah, no. Eso todavía corresponde a la otra parte. Eso todavía solamente estoy proyectando la primera parte. Esto de acá, 2, 1, todavía lo estoy dejando para después. Todo se proyecta, ¿no es cierto? Ahorita, lo que pasa es que acá lo estoy haciendo por partes, miren, por eso dije, primero voy a proyectar esta parte de acá, ¿no? Lo subrayé, esta parte de acá, esta parte, que he encerrado. Esa es la primera parte que estoy proyectando. Pues ahí viene desde 6 todo hacia abajo, de 6 hacia menos infinito. Correcto. Ahora, vamos a proyectar la otra parte. Lo que su compañero dice, ¿qué pasa con esta parte de acá? Ahora vamos a proyectar esta parte de acá, ¿eh? Esta parte que la voy a encerrar con rojo, esta otra parte, ¿eh? Ahora vamos a proyectar todo esto. Eso que estoy encerrando con rojo lo voy a proyectar, ¿ah? Lo voy a proyectar, pero no lo voy a proyectar sobre el eje Y para que no se confunda, sino algún paralelito por ahí voy a proyectar, para que no se superponga y no se genere confusión. Ya, ojo, ¿ah? Esto que está encerrado con rojo lo vamos a proyectar sobre el eje Y. Vamos a ver, ojo, ¿ah? Entonces, acá tendríamos lo siguiente, a ver chicos, vamos a proyectar acá sobre el eje Y, esto de acá. Esto que decía su compañero, ¿no? Cuando lo proyecto, porque todo tengo que proyectarlo, caería por acá, pero lo voy a poner al costadito, abierto cae ahí, abierto cae ahí. Está proyectado, cae abierto. Déjalo ahí, ¿eh? Olvídate del turquesa, mira el rojo nada más. Y todo lo demás, ¿no? Todo esto se va a proyectar, todos los puntos de la gráfica, todos los puntos se van a proyectar sobre el eje Y. Todos. Todo esto de acá, todo esto se proyecta también, ¿eh? Claro que si yo tengo un segmento y lo quiero proyectar sobre el eje Y, va a quedar un punto, pues. Algo así como que como un acordeón se aplasta y se reduce a un punto, siempre y cuando el segmento sea horizontal, ¿no? Entonces, todo este segmento que está por acá, cuando lo proyectas, empujamos así sobre el eje Y, te va a quedar acá, pues un punto nada más. No lo pongo en el eje Y para que no se superponga, ahí está, lo pongo acá. Todo esto, ¿eh? Todo esto de acá, esos infinitos puntos que hay ahí,
Cuando lo proyectamos, se reduce a un solo punto. Después todo cae sobre el eje Y. Entonces la gráfica sería esta parte de acá. Todo lo rojo proyectado te quedaría esta parte de acá. Todo lo rojo proyectado sería así, ¿no? Ahora sí, lo que tenemos que hacer es unir el rango 1 con el rango 2, el rango turquesa con el rango rojo. El rango turquesa con el... Todo está en el eje Y, sino que le he puesto separado ahí para que se pueda ver y no superponer. Pero todo está en el eje Y. Unimos el turquesa con el rojo. Cuando unimos, ¿qué nos quedaría? Desde menos infinito hasta 8. Desde menos hasta 8 cerrado. Esa es la respuesta. Ahí está. Entonces, la segunda proposición que nos dan ahí, ¿cómo sería? Profesor, y el 1 no lo toma. O sea, Dice, no porque sé acá la proposición comprender. dice de menos infinito abierto en 8. Bueno, hasta ahí es falsa ya, porque no es abierto en 8, es cerrado en 8. Y peor, le está quitando el 1, no tiene por qué quitarle 1. Porque el 1 está abierto con el intervalo rojo, pero el turquesa lo tapa, pues. Porque el turquesa sí tiene 1. Y como es unión, lo tapa, lo cubre. Porque es unir, juntar. El rojo, bien, si ustedes ven el extremo rojo, 1 es abierto. En el extremo inferior, en 1 es abierto. Pero el turquesa sí tiene 1, porque está pasando por acá, pues. El turquesa, todo esto de acá. El turquesa sí tiene 1. Miren ahí, bien claro, ¿no? Sí tiene 1, entonces lo tapa ahí. Pues cuando viene para acá, lo une, lo tapa. Por eso es que el intervalo es, el rango en este caso viene de menos infinito hasta 8 cerrado. ¿Se entendió esa parte, chicos? Profesor, si en caso no estuviera la turquesa, el color turquesa ahí, solamente o sea, sería, ahí sí le podría quitar el 1. Si acá, por ejemplo, miren, en el turquesa, si en el turquesa, acá fuera así, por ejemplo, si en el turquesa fuera, por ejemplo, así, viene esto de acá, y el 1 también estuviera abierto en el turquesa, no toma el 1, ahí sí, ¿no? Porque no habría cómo taparlo, pues. Tanto en rojo como en turquesa no lo están tomando. Entonces, por más que lo una, nunca lo va a cubrir el 1. Pero basta que uno de ellos tenga, puede ser turquesa o rojo, basta que uno tenga, al momento de unirlo, ya lo está tomando, pues. Porque lo tapa, pues. Como lo que ocurría acá, ¿no? En lo que ocurre en realidad es que el turquesa sí pasa por el 1. El turquesa sí pasa por el 1. Está tomando 1. Entonces, cuando lo uno, entonces ahí lo cubre, pues, ¿no? Si estuviera abierto en 1, el turquesa también ahí sí sería, pues, abierto. No lo está tomando el 1. Pero el turquesa sí toma el 1. Toma valores desde 8, todos hacia abajo, incluye el 1. Por lo tanto, el rango sería así, ¿no? Desde menos infinito, viene desde menos infinito hasta 8. Cerrado, cerrado, ¿no? Por eso es que también la segunda posición es falsa, porque dice que es abierto en 8. No es abierto en 8, es cerrado en 8. Bien, y el f de 2 es 6, la tercera proposición. Miren, acá, el f de 2 es 6, ¿qué dicen ustedes? Cuando x vale 2, acá está bien, cuando x vale 2, ¿cuánto vale el f de 2? ¿Dónde está pintadito? No está pintado ahí en la parte inferior, está acá, ¿ve? Acá está, ¿ve? Cerradito. ¿Cuánto vale f de 2? 6. 6. Yo no puedo tomar esto, porque acá no está, dice. Tengo que buscar dónde está cerrado. ¿Dónde está cerrado? Ah, arriba está cerrado. Entonces el f de 2 es 6. Correcto, la tercera es correcta. ¿Sí? La cuarta proposición. Bueno, el f de 0, a ver, vamos a ver acá. El f de 0. Según la gráfica, el f de 0, ¿cuánto vale? Cuando x vale 0, acá está, cuando x vale 0,
¿Cuánto vale I? Cuando X vale 0, la gráfica está acá. ¿Ven? ¿Cuánto vale F de 0? 3. 3. Entonces acá te está pidiendo el F de 0 más F de menos 2 más F de 6. Bueno, dice que ese es 11. Vamos a ver esto. El F de 0 es 3. Hasta. El F de 0 es 3. El F de menos 2. A ver, acá está de menos 2. ¿Ve? ¿Cuánto vale el F de menos 2? Ahí termina, ahí mismo, ¿eh? Ahí mismo, ¿ve? El F de menos 2, ¿cuánto vale? Menos 2. Ojo. 0, 0, 0. Bien. Cero, ¿no es cierto? Cero. No se ha levantado la gráfica. No está ni arriba ni abajo. Está ahí, en cero. El F de menos 2 es 0. Está ahí. El F de 6. Miren acá, el F de 6. Ojo acá. Pregunto, ¿cuánto es el F de 6? Vamos a ver acá. Acá está X. Igual a 6. Por acá. ¿Cuánto vale el F de 6? Profe, pero no estaría abierto ahí. Ah, claro, que no está definido, pues. No está definido. ¿No es cierto? Entonces no existe el F de 6. Entonces es falso que sea 11, pues, porque el F de 6 no está definido. Claro, si acá me hubieran dado un puntito arriba, por ejemplo, acá, digamos, ahí sí yo pues, el F de 6, ¿cuánto vale? 9, ¿no es cierto? Pero ahí no me están dando nada. O sea, ahí te está diciendo que el F de 6 no está definido. Y por lo tanto, esa última proposición es falsa, pues, porque existe el F de 0, sí, 3. El F de 2, claro que existe, 0, pero el F de 6 no está definido. Entonces no puede ser 11, pues. La cuarta proposición es falsa, dado que el F de 6 no está definido. ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la respuesta a este primer problema sería, pues, falso, falso, verdadero, falso. La tercera proposición es la única verdadera, ¿no? Bien, vamos a estudiar ahora, entonces, las funciones elementales. Rápidamente, ¿no? En estas funciones elementales vamos a ver la regla de correspondencia, su gráfica, perdón, y la extensión. ¿A qué me refiero con extensión? Dominio y rango. Ya saben ustedes, cuando tenemos la gráfica y queremos hallar dominio y rango, reflejamos sobre el eje X, si queremos hallar el dominio, y sobre el eje Y. Entonces acá tenemos la función constante, como su nombre lo dice, constante. Siempre la gráfica de toda función constante es una recta horizontal o paralela al eje X, como pueden ver ahí, ¿no? Esa recta turquesa es paralela al eje X, horizontal. Su regla de correspondencia es f de x igual a c, por ejemplo. Siendo c una constante, pues sería f de x igual a 4, f de x igual a menos 5, f de x igual a 10, qué sé yo, ¿no? F de x igual a una constante. Esa es la regla de correspondencia de una función constante, cuya gráfica siempre es una recta horizontal, una recta paralela al eje X. Si nosotros queremos graficar y igual a 4, y igual a 4, entonces será pues una recta que corta el eje Y precisamente acá, en el punto 0,4. Si queremos graficar y igual a menos 5, es una recta horizontal que corta el eje, en este caso y, en el punto 0,-5. Por acá está menos 5. Siempre es una recta horizontal, ¿no? Siendo así, entonces el dominio, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería el dominio ahí? Se entiende que esta recta va para allá, va para allá. Recuerda que para el dominio tienes que proyectar la gráfica sobre el eje X. Imagínate que todos estos puntos de la gráfica caen sobre el eje X. ¿Cuál sería entonces el dominio, chicos? Desde menos infinito hasta todos los reales. Todos los reales, pues porque descansa sobre todo el eje X, todos los reales. O de menos infinito hasta más infinito, que es lo mismo. Todos los reales. Todo R. Ya está, es el dominio. ¿Y el rango?
Algo así como que esa recta la comprimimos, la aplastamos con un acordeón. Toda esa recta turquesa la aplastamos, la comprimimos imaginariamente, y al aplastarla sobre el eje Y se reduce a un único punto. Se reduce a este puntito turquesa. Por lo tanto, el rango sería un conjunto unitario cuyo único elemento es C. Porque imaginariamente, ¿no? Toda esa recta la aplastamos así. Aplastamos, 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 comprimimos como un resorte en el punto C. Y entonces el rango sería pues C, ¿no? Conjunto unitario. Ahí está, ¿ves? Domina todos los reales y el rango es un conjunto unitario cuyo único elemento es C. Por ejemplo, la gráfica de fx igual a 4 es recta verde. Corta el eje Y en 4. Dominio, todos los reales. Rango, el conjunto unitario cuyo elemento es 4. Esa es la función constante, ¿no? Y ahí hablaremos de, voy a apretar este espacio para hablar de la función identidad, que no lo han puesto por acá, pero es una función elemental también. Esta es la función, entonces, esta es la función identidad. Identidad. Otra función elemental. ¿Cuál es la gráfica de la función identidad? Primero su regla de correspondencia. ¿Cuál es? F de x igual a x o y igual a x. Esta es su regla de correspondencia. ¿Cuál es la gráfica de la función identidad? Por acá la voy a proponer con plumón negro. Esta es la gráfica de la función identidad, ¿no? Es una recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. Esta es la gráfica de la función identidad. Una recta esta. Biseca al primer y tercer cuadrante. Lo corta en dos partes, el primer y tercer cuadrante. ¿Quiénes están ahí? El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, todos los pares ordenados donde x e y son iguales, porque y igual a x, o f de x igual a x. Todos los pares ordenados donde la primera y segunda compuesta son iguales. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, y así sucesivamente. Si esa es la gráfica, ¿cuál sería su dominio y rango, chicos? Recuerden que para allá el dominio proyectamos sobre el eje X y sobre el eje Y. Imaginariamente esto cae por acá, cae por acá, cae por acá, y así va cayendo por acá, lo mismo acá. Estos puntos caen, caen, y así se ve. ¿Cuál sería el dominio, chicos? Todos los reales. Todo R, todo R. Lo mismo, el rango. Ya no lo proyectes sobre el eje X, no sobre el eje Y. ¿Cuál sería el rango entonces? Lo mismo, ¿no es cierto? Porque ya no vas a proyectar sobre el eje X, no sobre el eje Y ahora. Esto cae por acá, esto cae por allá, cae así. Lo mismo por acá. Estos puntos de la gráfica van a reflejarse sobre el eje Y el rango sería todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Recuerden eso. Como tiene la gráfica, proyecta sobre el eje X y proyecta sobre el eje Y para hallar el dominio y el rango respectivamente. Esa es la función identidad, ¿no? Esa es la función identidad. Tenemos la función lineal, otra función elemental. Una función lineal es la función también llamada de primer grado, ¿no? Función lineal o de primer grado. ¿Cuál es su gráfica en este caso? Perdón, primero vamos a ver su regla de correspondencia. Es ax más b. Y igual a x más b o f de x igual a x más b. Ahí está. Esa es la gráfica, perdón, la regla de correspondencia de una función lineal, cuya gráfica siempre es una recta oblicua, ¿no? No puede ser una recta, en este caso, horizontal, sino sería constante. Esta es una recta oblicua, que puede inclinarse a la derecha o a la izquierda. A la derecha, como en este caso que aparece en la gráfica ahí. Y bueno, este A no está por gusto. Este A me está indicando la pendiente de la recta. Ojo, este A que estoy resaltando con rojito es la pendiente de la recta. Va a ser decisivo, porque si A es mayor que cero, si este A es mayor que cero, entonces me está indicando que la recta está inclinada a la derecha, así. Pero si A fuera negativo o menor que cero, la recta está inclinada hacia la izquierda, así. Y este más B, con su respectivo signo,
esto que estoy enseñando acá me está indicando dónde la recta corta el eje Y. ¿Dónde lo corta el eje Y? Por ejemplo, acá estaría el B, ¿no? El B estaría por acá. Y acá también estaría el B ahí, donde la recta corta al eje Y. ¿Cuál sería su dominio? Chicos, miren acá, se entiende que esta recta va para acá, va para allá. ¿Cuál sería el dominio de una función lineal? Proyéctenlo sobre el eje X. Todos los reales. Todo R. ¿Y el rango? También. También. Gracias. Así es, tanto el dominio como el rango son los reales. ¿No? Ajá, ahí está, ¿ves? Miren, en la función lineal, el A es la pendiente. Me está indicando hacia dónde está inclinada la recta. Si el A es positivo, está inclinada para la derecha, está echada para la derecha. Si el A es negativo, está echada para la izquierda. Acá, por ejemplo, miren, en este ejemplito que estoy mostrando acá, si captamos bien la idea, yo ya puedo ver, A es 1, es positivo, mira, A es igual a 1, es positivo. Entonces esa recta está inclinada para la derecha. Y corta el eje Y en +3. Ya, con eso ya más o menos, acá está bien. Este es +3, corta el eje Y. Y como el A es positivo, la recta más o menos viene así, pues. Ya puedo bosquejar la gráfica. Más o menos rápidamente me doy cuenta. La A es la pendiente, eso te indica hacia dónde está echada la recta, está inclinada la recta. A la derecha en este caso porque A es positivo, dado que A es 1. Y si corta el eje Y en punto 3, ahí lo graficas. Para que grafique rápidamente y no esté tabulando, ¿no? Una aproximación en todo caso, para tener una idea. En cuanto a la siguiente función, que es la función cuadrática, ¿no? La función también llamada de segundo grado. Ahí está. ¿Cuál es la regla de correspondencia? Ax al cuadrado más bx más c. Ahí está. Ax al cuadrado más bx más c. Esa es la función cuadrática. Aquí también importa mucho el a. Aquí también, al igual que la función lineal, importa mucho el a. ¿Por qué? Porque en principio la gráfica de toda función cuadrática es una parábola, que puede ser que se abra hacia arriba o hacia abajo. Eso va a depender de quién, de A, pues precisamente. El A es quien determina hacia dónde se abre la gráfica. Si el A es mayor que 0, entonces se abre hacia arriba. Si el A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Pero siempre, ¿no? La gráfica de toda función cuadrática en realidad es una parábola. En el caso 1, si la parábola se abre hacia arriba, ahí está, mira, tenemos ahí, la parábola se abre hacia arriba, entonces en este caso el vértice lo vamos a encontrar así, menos b sobre 2a en la abscisa y el f de ese valor en la ordenada. Para tal efecto, el f de x tiene su mínimo valor en la abscisa del vértice y el mínimo valor es f de ese valor que se ha encontrado. Una cosa es que te digan halle o determine dónde la función alcanza su mínimo valor. Sería la abscisa del vértice. Y otra pregunta que tienen, ¿y cuál es ese mínimo valor? Esa es la ordenada del vértice. Hay dos preguntas que se suelen hacer en torno a este tipo de problemas. ¿Dónde la función alcanza su mínimo valor? Ese es x, la abscisa del vértice. Y la otra pregunta es, ¿y cuál es ese mínimo valor? Esa es la ordenada ya. Es f de evaluar menos b sobre 2a. La abscisa, ojo, es donde la función alcanza su mínimo valor. Y la ordenada es cuál es ese mínimo valor. Hay dos preguntas que se suelen hacer en los problemas, digamos, contextualizados. Hay dos preguntas que se tienen que hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ingreso y cantidad, si, ¿cuántas unidades se deben producir y vender para que se obtenga el mínimo ingreso? Bueno, en este caso, pues, bueno, en este ingreso puede ser hacia una palabra que se abre hacia costo, digamos, si hablamos de costo, porque el ingreso es otra parábola. Si es costo, ¿cuántas unidades se deben adquirir para que el costo sea mínimo? Cantidad, la axisa. Voy a la axisa, me está hablando cuántas. Y si te preguntan, ¿y cuál es ese costo mínimo? ¿Cuál es el costo mínimo de la ordenada del vértice? Bien, el dominio son todos los reales porque es como si toda la parábola, todos los puntos de la parábola, todos los puntos de la parábola lo refleja sobre el eje X, este punto K, este punto K, este punto K, todos estos puntos caen por acá, van cayendo por acá, todos estos puntos caen,
Y así, ¿no? Se entiende que la parábola se extiende para acá y para allá también, ¿no? Entonces todos estos puntos van cayendo y lo mismo a todos los reales. Y el rango es como si cerráramos la parábola, cerramos la parábola y la proyectamos sobre el eje Y. Va desde de la ordenada del vértice hacia más infinito. Va desde este punto de acá, mira, es como si cerráramos la parábola y nos disparamos hacia arriba. Va desde este punto rojo hacia arriba. Cerramos los brazos de la parábola, cerramos y la proyectamos sobre el eje Y. Bien. Acá tenemos el caso 2, cuando el A es menor que 0. Ahí sí, el A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo, pues, se abre hacia abajo. El Profesor, vértice, ¿sí? profesor, ¿podría retroceder el anterior diapositiva? Ajá, ahí está. Ok. ¿Me confirman, por favor? Sí, gracias, profesor. Bien, bien. Entonces, es el caso 1, ¿no? Cuando el A es mayor que 0, entonces la parábola inmediatamente se abre hacia arriba. Este es clave, pues, precisamente, ¿no? Por ejemplo, acá me dan esta función cuadrática, y yo ya digo, A vale 1, se abre hacia arriba. Y esto siempre va a ser la coordenada del vértice, independientemente si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Así es como vas a encontrar las coordenadas del vértice. Y eso es clave porque eso te determina el mínimo, en el caso de que la parábola se abra hacia arriba, o el máximo si es que la parábola se abre hacia abajo. Pero siempre el vértice lo vamos a encontrar así, ¿eh? Acuérdense, el vértice de una función cuadrática siempre lo vamos a encontrar así, más allá de que, como repito, se abra hacia arriba o hacia abajo. ¿Correcto? El caso 2 habla precisamente de eso, ¿no? El caso 2 habla de una función que se abre, en este caso, una función cuadrática, pero cuya gráfica se abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el A es negativo, pues. El A es negativo. Y entonces, el vértice, como ven acá, lo encontramos igual. Menos B sobre 2A, F de menos B sobre 2A. Es el vértice, siempre lo vamos a encontrar así. Pero ahora la diferencia es que la función toma su máximo valor en la axis del vértice. ¿Y quién es ese máximo valor? La ordenada del vértice. Siempre trabajamos con el vértice, ¿no? La función alcanza o logra su máximo valor en la axis, que es menos b sobre 2a. ¿Y cuál es ese máximo valor? La ordenada. Bien. El dominio, obviamente, son todos los reales, y el rango sería desde menos infinito hasta la ordenada del vértice. Ahí está. Desde menos infinito hasta la ordenada del vértice. Ya sabemos que para el rango reflejamos o proyectamos la gráfica sobre el eje Y. Cerramos la parábola y la proyectamos sobre el eje Y. Acá tenemos un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, acá ya puedo identificar que A vale menos 1, negativo, se abre hacia abajo, porque es una función cuadrática, su gráfica es una parábola. Como A es negativo, rápidamente digo se abre hacia abajo, ¿no? B en este caso es 2, simplemente para identificar, y C vale 8. Con A y B es suficiente encontrar el vértice, porque está acá el vértice, mira. Para el vértice solamente necesitas A y B. C no interviene. Ya encuentra el vértice y gráfica la parábola, ¿no? Ahí está. Wow, vamos a ver, estamos un poquito atrasados. Profe, ¿y para qué casos para qué este problemas, ejercicios? Se podría Esto viene acá, en los ejercicios, cuando hablan de ingreso, por ejemplo, de costo, ¿no? Ahorita vamos a ver estos problemitas. Acá hay dos problemitas. Ahorita vienen, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos, quiero llegar a eso, ¿no? Bien, ahorita vamos a explicar eso. La función cúbica es su gráfica. Esta es la gráfica de la función cúbica, ¿no? Se entiende que esto continúa, como repito, ¿no? Vamos a mejorar el material acá, pero esto continúa. Es la función cúbica básica. El f de x igual a x al cubo. Así. Pues en base a eso se pueden hacer muchas modificaciones, ¿no? F de x menos 5 al cubo, o x al cubo más 3x cuadrado, es una función cúbica, pues. Esta es la básica. Igual, si proyectamos la gráfica sobre el eje x, todos los reales. Sobre el eje y, todos los reales también. Proyectando sobre el eje x y sobre el eje y. La función cúbica, pero como la importancia es básica, ¿no? Es la básica realmente. Porque a partir de ahí se pueden hacer muchas modificaciones. Luego tenemos la función polinomial o polinómica, que es la que viene a continuación, para ir a los problemitas ya. Es esta de acá. Bueno, acá por un tema de compatibilidad en la edición no ha salido, pero este es los enteros positivos, incluido el cero, ¿no? Tiene la forma de un polinomio, si te das cuenta acá. Todo lo que está por acá tiene la forma de un polinomio de grado n.
Sus gráficas, bueno, tiene que ver acá. Ya este es producto de un estudio más avanzado también. Ustedes lo van a ver cuando estén, digamos, dentro de la universidad, cómo se grafica una función polinomial, porque tiene ciertos pasos que uno tiene que seguir precisamente para poder graficar una función. Pero por lo menos ahora nosotros vamos a ver unos ejercicios cómo es, por ejemplo, una función par e impar también, cómo es su gráfica, ¿no? Qué relación tiene precisamente en cuanto a la simetría que se puede dar. Pues bien, ahora sí vamos a los problemitas, chicos, porque nos ha ganado el tiempo. Vamos a los problemitas. Hicimos el problema número 1, ahora el problema número 2. Ahí tenemos una función por tramos, ¿no? Es una función por tramos. Me piden el rango. Acá lo defino, miren, en la pizarrita lila, ahí está. Esta es una función por tramos, por partes, por pedazos, así le llaman, ¿no? Lo cierto es que la función f está definida con varias reglas de correspondencia. F1, F2, F3, hasta Fn. Cada una de ellas con su respectivo dominio. F1, al costado está su dominio de F1. F2, la función amarilla, al costado está su dominio de F2. Y así. Entonces, es poco probable que nos piden el dominio, porque sería bastante trivial, dado que el dominio de F es simplemente la unión de los dominios que me dan. Dominio de F1, reunido con el dominio de F2, reunido con el dominio de F3, etcétera, etcétera. El dominio es bien fácil, es unión de los dominios. Lo que se suele pedir en este tipo de problemas es el rango. Pero el rango también es la unión de los rangos, pero hay que construirlos, pues. El rango de F1, reunido con el rango de F2, reunido con el rango de F2. Hay que construirlos ahí. Y es que acá, miren, yendo ya a nuestro problema, entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, este es F1 para mí, esto que está con verde es F1. Al costadito está su dominio, este es el dominio de F1. Lo mismo, ¿no? Lo mismo acá. La otra regla de correspondencia es la función marrón, F2. Y acá está su dominio, ¿eh? Pues te digo, si me hubieran pedido el dominio, simplemente tendría que unir el intervalo, perdón, el rectángulo verde, lo uno con el rectángulo marrón y se acabó. Ahí no tiene mayor chiste el problema, ¿no? Es una unión de dominios, una unión de intervalos, es una cosa trivial. El tema de acá que me piden el rango, entonces para el rango sí hay que construirlo, pues. Hay que ir al rango del verde, rango de F1, y hay que ir al rango del marrón, rango de F2, para al final unir. Al final, tanto el dominio como el rango hay que unirlo, pero hay que construir el rango, pues. ¿Y cómo construimos? Ah, bueno, en este caso la idea es esta, ¿no? A partir del dominio dado, vamos a construir el rango de F1. Siguiendo la misma lógica, ojo, a partir del dominio dado, es el dominio de F2, vamos a construir el rango de F2. Ese va a ser un poco la hoja de ruta que vamos a seguir. Aquí tenemos la función verde, x cuadrado menos 4x. Recuerden que tenemos el dominio es el rectángulo verde que está de y menos 1 a 5. Entonces, pero no se acostumbra a trabajar con este tipo de función, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Arreglar. Hay que procurar arreglar para que la variable aparezca en un solo término, en un solo sumando, que no aparezca en dos. Ahí está en el primero y en el segundo. No, lo arreglamos. La pizarrita verde, pero es un tema algebraico. Esto les puedo sumar 4 y resto 4. Bien. ¿Y para qué hago eso? Porque ya al sumarle 4 y restarle 4, los tres primeros términos son el desarrollo del cuadrado binomio, x menos 2 al cuadrado. Y ahora sí está mejor, ¿no? Porque ya el x aparece una sola vez, ya no aparece dos veces, como estaba acá, mire. El cursor acá estaba x, apareció una vez y acá aparecía otra vez. Ya no está así, ¿no? Ya el x apareció una sola vez. Entonces voy a trabajar con esa expresión ya. Pero se consigue arreglándolo, ¿no? Algebraicamente. Ya, ahí está, ya, mira, yo no lo escribo así, ¿eh? X cuadrado menos 4x, ¿no? En versión arreglada sería x menos 2 al cuadrado menos 4. Ahora sí calculamos el rango. Ya sabemos que el rango lo vamos a calcular a partir del dominio. A partir del dominio vamos a construir paso a paso siguiendo un poco las reglas de los números reales. El dominio está dado. El dominio está entre menos 1 y 5. Ahí está. X mayor o igual que menos 1, pero menor que 5. A partir de ahí empiezo a restarle 2. Resto 2. Igual al cuadrado. Hay propiedades de números reales. Lo que vimos en la segunda semana. Cuando está entre un negativo y un positivo y lo lleva al cuadrado, ¿qué pasa? Pasa esto. Estará entre el 0 y el máximo. 3 al cuadrado, 9. Menos 3 al cuadrado, 9. Bueno, en este caso será el 9. Esa es propiedad de números reales. Por eso le decía, en su momento vamos a aplicar estas propiedades. Ha llegado el momento. ¿Qué más falta para llegar a F1? Falta que le reste 4. Le resto 4. Pues a todo. Resto 4 y ya está. Ya llegué a F1. Lo que está en el centro, x menos 2 al cuadrado menos 4 es F1, miren. Entonces F1 está entre menos 4 y 5. Por lo tanto, el rango de F1 sería el intervalo cerrado que va de menos 4 hasta 5. Ya tengo el rango de F1. Es lo que tenemos que hacer. A partir del dominio que está dado, empezamos a construir paso a paso, con mucho cuidado, respetando las propiedades de los números reales.
idénticamente para hallar el rango de F2, por acá. F2 es la función marrón que está ahí. El dominio lo tenemos, ¿eh? El dominio está dado. El dominio está entre 5 y 8, cerrado en 5, abierto en 8. Entonces lo escribo acá, calculando el rango de F2, digo que X es mayor o igual que 5, pero menor que 8. Y a partir de ahí empiezo a construir, pues. F2, multiplico por 2 tercios. 5 por 2 tercios, 10 tercios. 8 por 2 tercios, 16 tercios. Súmale 5 tercios, sumamos 5 tercios. Acá en el extremo izquierdo sería 15 tercios, sería 5. En el extremo derecho sería 16 más 5, 21 tercios sería 7. Entre 5 y 7. En el centro es F2, ¿eh? Lo que está en el centro es F2, por lo tanto, F2 es entre 5 y 7. Es decir, el rango de F2 es el intervalo cerrado en 5, abierto en 7. Ya tengo rango de F1 y rango de F2. Decía la teoría que para hallar el rango de F, simplemente es la unión de rangos. El trabajito estaba en construir el rango de F1 y el rango de F2. Porque al final tengo que unir nada más. Uno de los intervalos encontrados, grafico por acá si quieres. El rango de F1, cerrado en menos 4, cerrado en 5, lo reúno con el rango de F2, que es de 5 a 7, cerrado en 5 y abierto en 7. La unión, obviamente, pues es el intervalo que va desde menos 4 cerrado hasta 7 abierto. Y la respuesta la encontramos en la alternativa B. ¿Qué tal, chicos? Eso es lo que se suele pedir cuando la función es así por partes, ¿no? O por tramos. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, profesor. Bien. Profesor, y si en caso bien que grafique, Ah, bueno, y ahí sí tendríamos que tener en cuenta, pues, precisamente los dominios dados, y en cada dominio hay que ir graficando, pues, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que se trabaja aquí? Habitualmente es con por ejemplo, rápidamente, ¿no? Vamos a generar un espacio por acá. Ahí tendrías que trabajarlo por partes, por ejemplo, acá, ¿no? F1, acá está entre menos 1, tendremos que agrandar por acá, y 5, digamos que esté por acá, 5. Trabajarlo por parte nada más. Pues esto es una función cuadrática, ¿no? Que se habla hacia arriba, ¿no? Porque el cociente principal es 1. Entonces grafica una parte nada más, pues, ¿no? O en todo caso, si quieres, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale acá? Sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1. Bueno, habría que hacer cálculos ahí, te queda 5, me parece, ¿no? Que está por acá más o menos. Cuando x vale menos 1, este es 5. Trabaja con los extremos nada más. Ahí está 5. Cuando x vale 5, sería 5 al cuadrado, 25, menos 4 por 5, 25 también quedaría, ¿no? ¿Correcto? 5 al sí, cuadrado, 25, 5 por 4, 20, también te queda 5, me parece, salvo que me he equivocado, verifíquelo por favor. sí, está bien, profe. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahora, miren, esta es una función cuadrática, vamos a calcular su vértice rápidamente, miren su vértice, ¿eh? De F1, estoy trabajando solamente con F1, ¿eh? Rápidamente. Por acá vamos a calcular su vértice, ya que lo hemos visto por ahí. Vamos a ver acá. La función f1 es y igual a x al cuadrado menos 4x, ¿no es cierto? En este caso a vale 1 y b vale menos 4. C no importa, aunque C podría ser 0 en este caso. No es que podría ser, sino que es 0. Ya está, pero no interesa eso. El vértice de una teoría era menos b, que es menos 4 sobre 2a. 2a. ¿Te acuerdas? Y la ordenada sería f de ese valor. ¿Cuánto es acá? Menos por menos da más 4 de 2, 2. F de 2. Menos por menos da más 4 de 2, 2. Entonces el vértice sería el punto 2, f de 2. ¿Cuánto es f de 2? A ver, ayúdame acá arriba reemplazando 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. 4 menos 8 menos 4. Por acá está. Según los cálculos que he hecho rapidito, el vértice es 2, menos 4. Acá está 1, 2, por ejemplo, acá. Y este es 4, digamos, por acá. Más o menos por acá. Este es 2 y este es 4. Aquí está el vértice. Entonces la gráfica de esa parte, de la verde, de la función verde, sería más o menos así, ¿eh? Según mis cálculos, quería acá. Cerrado en menos 1, acá está cerrado en menos 1, cerrado en menos 1,
Viene por acá. Ahí está el vértice, ahí de encontrado. Y abierto por acá. No está escala, pues por eso que acá lo tendríamos que borrar esto. Ahí está. Y sería más o menos así. En 5 es abierto. Esa es la gráfica solo de la primera función, de F1, ¿no? Una función cuadrática. Es una función, es parte de una parábola en realidad. Pero estamos tomando, porque el problema lo pide, abierto en menos, no, perdón, cerrado en -1, por eso lo cierro arriba, y abierto acá en 5, por eso lo hablo. Y lo mismo para F2, pero F2 es más fácil porque es un segmento de recta más. No es toda la recta, sino es un segmento, es una partecita de la recta, entre 5 y 8. ¿No es cierto? Sí, profesor. Gracias. Bien, eso es lo que hay que hacer ahí, ¿no? Eso es lo que hay que hacer ahí. Ahora, entre 5 y 8, por ejemplo, sería pues 10, 5 por 2, 10 tercios. 10 tercios es 3 puntos y algo más. Entonces, más o menos viene por acá, la gráfica más o menos viene por acá. Cuando equivale a 5, voy a la función 5 por 2, 10 tercios. 10 tercios. Más 5 tercios sería 15, 5. Entonces, justo acá, justo arranca acá, ¿ve? La recta justo arrancaría ahí, pero es la otra recta ya. Y como esto es positivo, entonces es una recta que viene precisamente por acá, ¿no? Digamos que viene así. Ahí, el pulso me falla. Ahí lo cierra, ¿eh? Ahí lo cierra, porque cuando equivale 5, 5 por 2 tercios sería 10 tercios, más 5 tercios, 15 tercios, que más o menos viene por acá, así la gráfica, ¿no? Es una partecita nada más, digamos que es así. Ahí lo empalma, ¿no? Pero en este caso lo empalma, no siempre, ¿eh? Sino por la forma como está definida la función, lo empalma ahí. Es un segmento de recta nada más. Correcto. Bien. Esa es la gráfica, ¿no? De luego no función por tramos, por pedazos, por partes también le llaman ahí. Bien, el ejercicio 3 dice lo siguiente, este es fácil, ¿eh? Dice, en cierta ciudad la temperatura en grados centígrados de hora después de las 00 horas está representada por la siguiente función, es la temperatura en función del tiempo, ¿no? Está modelado así. Determine la máxima y mínima temperatura del día. Bueno, acá sí las cosas son bastante sencillas, ¿por qué? Porque como me dan el tiempo, acá es menor o igual, a partir del tiempo tengo que ir construyendo la temperatura, es básicamente algebraico esto, ¿no? A partir del tiempo que está dado, que en realidad representa el dominio, porque esta es la función, y este es su dominio. Entonces, a partir del dominio voy a empezar a construir. Le resto 16, ya resté 16 a todo. Propiedad no pasa nada. Tomo barra. La barra tiene que ver con una propiedad, acá está, en la parte inferior. Esa propiedad que le hemos visto en la parte de números reales también, hace algunas semanas atrás. Cuando estás entre un negativo y un positivo, te queda esto. El extremo izquierdo ya está fijo, siempre va a ser mayor o igual que 0. Y el extremo derecho sale de tomar barra a los extremos y considerar el mayor. La barra de 8, 8. La barra de menos 16, 16. Tomo el mayor. Eso es lo que dice la propiedad. En la parte inferior está la propiedad, ¿no? El máximo. ¿Qué más? Multiplico por menos un medio. Cuando multiplica por un número negativo, cambia la desigualdad. Cambio la desigualdad. Súmale 30. Sumamos 30 acá, todo, no pasa nada. Ya está. Y lo que está en el centro es TDT. Pues esto es TDT. Esta es la temperatura en función del tiempo, que va a ser mayor o igual que 22, pero menor o igual que 30. Eso implica que la mínima temperatura es 22 y la máxima es 30. Pues que es lo que te pedían básicamente, ¿no? Es construir en realidad. A partir del dominio construyo la función. La función está modelando la temperatura en función del tiempo. La mínima 22, la máxima 30. Vamos al problema número 4. Problema 4 se pide graficar. Y acá voy a aprovechar precisamente esto para poder hablar de la función valor absoluto, que se conoce desde la primaria y hemos estudiado la función valor absoluto, ¿no? Vamos a suponer acá que tenemos la función, por ejemplo, G1. G1, para mí, la función G1 es el valor absoluto de X. Es bastante conocida. Su gráfica es muy, pero muy conocida, la gráfica de G1, ¿no? Acá la voy a poner rápidamente. Es esto. La función de color lila, G1. Acá está, es la V, una B. Esta es la función. Pero digamos que yo no quiero ir G1, quiero ir G2, lila, a ver, G2. G2 no va a ser la barra de X, sino la barra de X menos 2.
la barra de x menos 2. ¿Cuál sería su gráfica? Bueno, ahí, como le hemos quitado a x, entonces ahí lo que va a aparecer es una traslación, pero de carácter horizontal, porque al x le estoy restando 2. Miren acá, ve, al x le estoy restando 2. Entonces, cuando le estoy sumando, restando al x, va a haber una traslación horizontal. En este caso, como es x menos 2, va a ser una traslación hacia la derecha. La gráfica sería así, se va a mover la gráfica tal cual, 2 unidades hacia la derecha. Es la misma gráfica turquesa, pero se ha movido 2 unidades a la derecha. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido x más 2? ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Si hubiera sido x más 2. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser barra de x menos 2 hubiera sido barra de x más 2? La traslación también hubiera sido horizontal, pero ya no se mueve a la derecha, no se mueve a la izquierda, pues, 2 unidades. Si hubiera sido barra de x más 2, la gráfica se hubiera movido a la izquierda 2 unidades. Como es x menos 2, a la derecha. Bien, pero eso es lo que quiero graficar yo. Lo que quiero graficar es esto de acá. El opuesto. Este signo menos significa que alguna reflexión se ha reflejado. Es una reflexión lo que va a pasar acá, hijo. Ojo. A ver, vamos a ver acá. Sería esto, ¿eh? Es la gráfica que está ahí, pero se ha reflejado a modo de un espejo, ¿no? Por acá. Ahí está. Ya está. Pero eso no es lo que me piden. Lo que me piden es esto finalmente, ¿eh? Lo que me piden es esto. Este f de x, por ejemplo, acá. Este es lo que me piden, el f de x. Un ratito. Con verde lo voy a hacer. Esto es lo que me están pidiendo. El f de x, que es en realidad menos la barra de x menos 2 más 3. El te lo pongo delante como estaba ahí. Es lo mismo, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Bueno, ¿cuál es la gráfica? Aquí ya el más 3 ya no está sumando el x, sino al y. Ya no está dentro de la barra, mira. El más 3 ya no está dentro de la barra, está fuera de la barra. Por lo tanto, ya no está afectando al x, sino al y. Y por lo tanto, ahora la traslación va a ser vertical. Miren ahí, el más 3 ya no está dentro de la barra, ya está fuera de la barra. Y por lo tanto, ahí está afectando al i. Bien, eso significa que la traslación va a ser vertical ahora. Si es más 3, significa que va a subir 3 unidades. Ah, entonces la gráfica más o menos quedaría así, pues, ¿no? Está esto por acá, chicos. Esto. Esta gráfica anterior la subes 3 unidades. Y va a quedar algo así, ¿no? Por acá. Acá estaba 2, ahora sube 3 unidades. Y no va a quedar así. Esa es la gráfica. Por lo menos un bosquejo, y ahí te das cuenta, ¿no? Ahora, si quieres ir algo más preciso para ver dónde corta el eje X, fácil, pues. Haces que el Y sea igual a 0. Porque los puntos donde la gráfica corta el eje X es que Y vale 0. Haciendo Y vale 0, recuerda que este f de X es Y. Haciendo este f de X es Y, ¿no es cierto? Este es 3 menos la barra de X menos 2. Si quieres hallar los puntos de corte con el eje X, haces Y igual a 0. Haciendo y igual a 0, te quedaría 0 es igual a 3 menos la barra de x menos 2. O lo que es lo mismo, la barra de x menos 2 es igual a 3. Resolviendo esta ecuación de valor absoluto, te queda que x menos 2 es igual a 3 o x menos 2 es igual a menos 3. Es decir, x igual a 5, corta en 5, también en x igual a menos 1. O sea que acá es menos 1 y acá es 5. Y ahí vas a la gráfica y ves que, bueno, la B me parece que es. Porque acá corta en menos 1, acá está en menos 1, y acá está entre 4 y 6, está el 5. La gráfica sería la alternativa B, ¿no? Entonces, aprovecho este ejercicio para hablar de traslación horizontal, traslación vertical y de reflexión. Si está afectando el más o el menos, afecta al X, es una traslación horizontal. Si está afectando al Y, es una traslación vertical. Vertical.
Ah, si le ponemos un anteponemos un signo menos, ya es una reflexión, pues ahí, ¿no? Es una reflexión. Bueno, es una forma rápida de poder graficar en realidad este tipo de funciones. A partir de la función madre, que es la función turquesa, valor absoluto de x, la función mamá, la básica. A partir de la función básica, puedo hacer, digamos, algunas modificaciones y obtener la gráfica de ese tipo de funciones. Profe, si en caso estuviera elevado al cuadrado. Ahí sí, pues definitivamente tendríamos que trabajarlo ya con la regla de la... Pues también se puede trabajar esto en realidad, ¿no? Pero si fuera al cuadrado de repente, en principio esto de acá, sí, ¿no es cierto? Tendríamos esto, gracias a la propiedad, es lo de acá, ¿no? X menos 2 al cuadrado. Entonces, manejando propiedades, por ejemplo, podemos eliminar el valor absoluto. Ya nos quedaría solamente como una función cuadrática, ¿no? O en su defecto, si es una función más compleja, lo que se recomienda es redefinir la función. Redefinir la función para trabajarlo por partes, como lo han hecho acá, sino que esto lo quise aprovechar yo a mi manera. Pero lo que se sugiere acá es trabajarlo así por partes. Ahí está, acá lo redefine, ¿ve? Cuando x menos 2 es mayor o igual que 0, bueno, se va la barra y te queda esto, se fue la barra. Y cuando x menos 2 es menor que 0, también se va la barra, pero se ve lo opuesto. Ahí estamos redefiniendo, ¿no? Arreglando esto algebraicamente te quedaría así. Ah, entonces lo trabajas por partes, pues, ¿no? Para los x mayores o iguales que 2, trabaja la primera parte, que es una recta inclinada a la izquierda, y para los x menores que 2, trabaja con la otra recta, que es una recta inclinada para la derecha. Entonces se sugiere así, ¿no? Cuando la función es algo más compleja, se redefine la función y lo trabajas por partes, por tramos. Por ejemplo, para la primera parte sería precisamente esta, una recta inclinada a la derecha, a los, en este caso, menores que 2, es una recta, ¿por qué? Porque la pendiente positiva cambia, y acá la pendiente negativa es una recta que tiene para la izquierda, algo así. Y ahí sale la gráfica, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que hay que manejar o tener en cuenta cuando la función presenta, digamos, ya un nivel de complejidad, no es tan simple o tan elemental como la que habíamos visto. Entonces, se sugiere, para este tipo de problemas, como estaba presentada ahí, trabajarlo simplemente a partir de la básica, ¿no? Y haciendo las traslaciones y reflexiones necesarias. Pero si, como dice el compañero, aparecen por ahí algo funciones más complejas, entonces ahí sí la recomendación sería trabajarlo así, digamos, por partes, ¿no? Redefiniendo la función. ¿Cómo se redefine para llevarlas a funciones más simples? Llámense, pues, pueden ser funciones cuadráticas o funciones lineales, como en este caso, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Bien. El tema es sumamente amplio, ¿no? Hay bastantes funciones, ya ustedes lo van a ver con detalle realmente dentro del nivel superior. Los chicos de ingeniería y de ciencias vamos a trabajar bastante la parte de funciones, porque acá solamente estamos dando, sí, a grosso modo, ciertas funciones, ¿no? Ahí falta la función máximo entero, por ejemplo, la función signo y todo lo demás, ¿no? Que se pueden hacer grandes complicaciones ahí con funciones interesantes para efectuar el dominio, el rasgo y su gráfica también, pues, ¿no? Pero por ahora estamos, digamos, en un nivel pre, ¿no? Como para poder trabajar y discutir eso. Que bueno, algunos estudiantes son curiosos y les gusta de alguna manera saber, pues, qué pasaría si la función se define de esta manera. Entonces hay que trabajarlo ahí con detalle, ¿no? Hay que ser más cauto en esa parte. Bien, veamos. Acá tenemos, precisamente un problemita, ¿ves? Dice, una empresa tiene proyectado entrar al mercado de tablets el próximo año. Por ello, realiza estudios de producción e ingresos, los cuales estiman que el costo de producción de una tablet será de 360 soles. Es el precio de costo unitario. Y el costo fijo de 12.000 soles al año. Ya, el costo fijo. El ingreso en soles que obtendrá la empresa por la venta de Q-Tablets está modelada por una función cuadrática. Bueno, el ingreso es una función cuadrática. El ingreso máximo que recibirá la empresa será de 125.000 soles. Ahí lo aparece en la gráfica, dice. A continuación se muestra la gráfica de la función ingreso. Ahí está la gráfica. El ingreso máximo es de 125.000 y ese ingreso máximo, según la gráfica, lo obtiene cuando se venden 250 tablets. Ahí está. Cuando se venden 250 tablets, el ingreso alcanzado es de 125.000, que es el máximo. Bueno, ahí definen las variables Q es cantidad de tablets y es el ingreso por la venta de las Q tablets. Pregunta, ¿cuántas tablets como mínimo la empresa deberá producir y vender el próximo año para no tener ganancia ni pérdida? Es decir, para que la utilidad sea cero.
Cuando la utilidad sea cero, no ha ganado ni ha perdido, ¿no? Tas con tas. Bueno, vamos. Defino. IQ es el ingreso, CQ es el costo total y UQ es la utilidad. Aquí debemos tener en cuenta que, primero, vamos a calcular el ingreso. El ingreso dice que es una función cuadrática, así lo dice el problema, ¿no? Ahí está bien claro el resaltado. Es una función cuadrática, por eso lo ponemos así. Acá no trabajamos con X e Y, sino con Q e Y. Entonces, de la gráfica tenemos acá, miren, como me dan la gráfica, tenemos que cuando se venden 0 unidades, el ingreso es 0, pues obviamente. Si no venden ni una tablet, el ingreso es 0. Ahí está el puntito rojo. Y de 0 es 0. Y de 0 es 0. Lo Q vale 0, que es 0. Lo reemplazo acá y hago mis cuentas, me sale que C vale 0. ¿No es cierto? Reemplazando Q, cuando Q vale 0, cuando no se ha vendido ni una tablet, el ingreso es 0. Pues. Bueno, entonces ya tenemos la función ingreso, que es AQ cuadrado más BQ nada más. Ahora, otro dato. Ahí tenemos que cuando se venden 250 tablets, el ingreso es 125.000. Reemplazo. Recuerda que el Q ya es 0 acá, ya elimina perdón, no es el Q, es el C. El C es 0. Ya lo hemos encontrado acá, ¿ven? El C es 0. Entonces reemplazo arriba. Cuando Q vale 250, el ingreso es 125.000. Hago mis cuentas por ahí algebraicas, simplifico la cantidad de ceros y me queda esta ecuación. Ecuación número 1. Ahora, este punto no te lo dan, pero tú lo puedes encontrar. ¿Quién es este punto? A ver, este puntito rojo que estoy poniendo por acá ahorita en la gráfica. ¿Quién es este punto? Debido a la simetría de la gráfica, ¿quién sería este puntito rojo que está por acá? No te lo da el problema, pero tú lo descubres. Este es el punto 500,0, pues, ¿no? 500, debido a la simetría que hay. Entonces, digo así, el ingreso, cuando se venden 500 tablets, es de 0. No se ha pedido nada. No se ha pedido, digamos, ningún ingreso. Y de 500 es 0, según el comportamiento de la gráfica, ¿no? Entonces ahí, se habrá regalado, no sé qué cosa ha pasado ahí, pero realmente el ingreso, cuando en este caso se ha logrado vender 500 tablets, es 0. Según el modelo que está dado ahí, ¿no? Algo utópico realmente, ¿no? Pero bueno, reemplazando arriba, te queda que A500 al cuadrado más B500 es igual a 0. Ya hago mis operaciones por acá y me queda esta otra ecuación. 1 y 2. De 1 y 2 sale A y B. Bueno, ya es de 1 y 2, ahí está A y B. Ya con eso tengo la función ingreso, acá está. Ya reemplazando A y B. A vale menos 2, B vale, en este caso, 1000. Ya tengo la función ingreso. Ahora llevo la función costo. La función costo es costo total más costo. Costo total es costo fijo más costo variable. El costo fijo te lo dan, que es 12.000. El costo variable hay que encontrarlo. Es el costo unitario por la cantidad. Cada tablet le cuesta 360 soles. Así dice el problema. Cada tablet le cuesta 360 soles. Entonces el costo total va a quedar así, ¿ven? 160, que es el costo unitario por la cantidad, eso realmente el costo variable, más los 12.000, que es el costo fijo. Recuerden que el costo total es costo variable más costo fijo. Ya tenemos entonces el costo acá, ¿eh? Este es el costo. Esto que tiene el rectángulo rojo es el costo. Y arriba tenemos el ingreso. Luego vamos allá a la utilidad. La utilidad sabemos que es diferencia, ingreso menos costo. Ingreso menos costo. Ya tengo el ingreso menos el costo. Hago mis operaciones por ahí, simplifico, ya está, esa es la utilidad. Ahora, ¿qué nos piden? Ojo, ¿qué nos piden? ¿Cuántas tablets como mínimo la empresa debe producir y vender el próximo año para no obtener ganancia ni pérdida? Es decir, que la utilidad sea 0. Calculando el Q mínimo, la cantidad mínima. ¿Para qué? Para que la utilidad sea 0. ¿Por qué? Porque no gana ni pierde. La utilidad es 0, no gana ni pierde. Pues igual a 0, pues si resuelvo, esto ya es una ecuación del segundo grado, ¿no? Resuelvo esta ecuación del segundo grado, divido entre menos 2 todo, factorizo y me queda que Q es igual a 20 o Q es igual a 300. Entonces, como el piden el mínimo, Q sería 20. Cuando se producen y se venden 20 tablets, en este caso, la utilidad es 0. ¿Qué significa eso? Que no se ha ganado ni se ha perdido. Pongo 20 como respuesta porque piden cuántas tablets como mínimo, ¿no? Se deben producir y vender para no obtener ganancia ni pérdida. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Perdón, D. Bien. ¿Qué hora es? Uy,
Acá me despido, chicos. Uno más, por favor. Le voy a poner unos minutitos, por favor, porque este problema me interesa explicarlo, por favor. Un minutito más, por favor. Carla tiene una pequeña empresa dedicada a fabricar y vender mochilas. Su ingreso semanal en soles está modelada por esta función y la función está dada. X representa el número de mochilas que venden en una semana. Si vende 100 mochilas en una semana, el ingreso es de 3.000. Además, la venta de 200 mochilas semanales genera el ingreso máximo. Determine el ingreso que obtiene en una semana en la que vende 150 mochilas. Acá se trata de hallar la función ingreso, chicos. Con los datos que tenemos acá, primer dato dice que cuando se venden 100 mochilas, el ingreso es de 3.000. Y de 100 es 3.000. El ingreso cuando se venden 100 mochilas es de 3.000. Reemplazo arriba, ya te quedaría esto, una ecuación simplificada, te queda esto. Ahora, este dato es importante, mira, 2. El dato dice que además la venta de 200 mochilas genera el ingreso máximo. O sea, que cuando se venden 200 mochilas, el ingreso es máximo. Sabíamos por teoría, porque el ingreso es una función cuadrática, que el máximo de ingreso se obtiene en la axis del vértice. Es lo que le decía, ¿no? Pues vamos a este problemita y lo quería desarrollar acá. Porque como es el ingreso, en este caso una función cuadrática, porque así lo dice, entonces dice que la venta de 200 mochilas genera el ingreso máximo. Eso significaría que estos 200 representan la axis del vértice. ¿Y cuál es la axis del vértice? Menos b sobre 2a. La axis del vértice representa la cantidad que se deben vender en este caso para obtener el ingreso máximo. Ya de ahí sale otra ecuación algebraica, paso a multiplicar, sale 2. De 1 y 2 ya tienes ingreso. De 1 y 2 ya tienes A y B, con lo cual ya te permitiría hallar el ingreso. Ahí está. Ahora sí, lo que te pide es ahí el ingreso cuando se venden 150 mochilas, es decir, reemplaza X igual a 150 y operas. Te piden ahí el ingreso cuando X es igual a 150. Ahí está. Bien. Ajá. Acá les voy a presentar 7 y 8, por favor. Y los invito para que vayan a su profesor de Multichat para que traten lo posible de aclarar esto. Si es que existe alguna pregunta o si no, yo me comprometo para la próxima semana explicar con detalle esto, chicos. ¿Sí? Les comparto. Estos son fáciles en realidad, pero igual, si tienen alguna duda, para eso también están precisamente los profesores que están en la plataforma del Multichat. Ay, perdón. Te dejo ahí el desarrollo de la pregunta número 7. Está bien explicado, pero igual si tienen alguna pregunta me pueden hacer llegar la próxima semana, chicos, para no quitarle más minutos a su intermedio. Y por acá les comparto el ejercicio número 8, ¿no? Que también lo podría explicar la próxima semana. Habla de una función par e impar, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es el ejercicio número 8 y les comparto también la clave de los ejercicios propuestos, chicos. Por acá está. Bien, ¿no? Bien. Chicos, me despido. Les deseo buen fin de semana. Repito una vez más, si es que hay necesidad de explicar o andar más sobre el tema de los problemas 7 y 8, la próxima semana los podríamos saber, ¿ya? Mil disculpas, nos vemos, chicos. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense, buen fin de semana, sigan estudiando. Chao, chicos, nos vemos.